Ya estoy grabando. Gracias, profe. Bueno, vamos a empezar primero aquí con un ejercicio de tratar de entender qué entienden ustedes por política. ¿Qué es la política? ¿Qué es la política? Buenas noches. Buenas noches, doctor Milton Montaño. Doctor, Buenas noches. Adelante. la política es un fenómeno que tiene muchos Buenas noches, profe. significados. Opino. Está de Adelante. una controversia el término político para muchas personas, porque es como o muchas personas lo entendemos como el arte de gobernar, el otro lo entiende como lo asimila como politiquería. Pero en sí la política es como el arte de gobernar el pueblo, el poder, para llegar al poder y ostentar el poder. Una comunidad humana. Profe Orlando Bermúdez, para mí la política es, por decirlo así, el arte o la ciencia que trata de organizar la sociedad humana, la que escoge o libera a los gobernantes sobre sus asuntos que afectan a la sociedad de una comunidad o un país. Profe Esperanza, la política es el proceso de toma de decisiones que se aplican a todos los miembros de una comunidad humana. Profe, yo le digo algo. Profe, mi nombre es Nailín. Adelante. Yo opino que la política es un conjunto de inquietudes o necesidades que se plantean dentro de una sociedad y por la cual se escoge a una persona la cual te represente para poder tú manejar desde otro punto de vista más cercano a las personas que te pueden resolver tus necesidades. Entonces, por eso más que todo es lo que interpreta la política. Ok. Bueno, entonces si ustedes observan, cuando nosotros hablamos al tratar de definir el concepto de política, este concepto se torna un tanto problemático. Profe, un aporte. Dígame. Dígame. ¿Quién va a hacer el aporte? ¿Quién va a hacer el aporte? Bueno. Profe, es que tengo problemas con el audio. Adelante. Bueno, dice, entonces, si ustedes observan dentro del ejercicio este que hicimos de mirar un poco qué entendíamos por política, unos dijeron que era hacía referencia a la manera como se gobernaba, otros hicieron referencia lo circunscribieron a ese momento de elección, otros lo situaron en ese proceso de toma de decisiones, unos lo definieron como arte, otros como ciencia. Entonces, si ustedes observan, tratar de definir concepto de política no es tan fácil, es un concepto complejo, y más porque la política como concepto o como ejercicio, perdón, la política como ejercicio se torna cotidiana, o sea, es cotidiana, la política es cotidiana. Y tiende a asociarse que cualquier acto o cualquier acción que va en relación con decisión, que va en relación con forma de gobernar, tendemos a asociarlo con política. Pero no es así. Estudiar la política es ambiguo, genera ambigüedad. ¿Por qué? Porque el objeto de estudio de la política es un objeto de estudio ambiguo. O sea, cuando nosotros hablamos de política, ese concepto es ambiguo. Por su carácter multívoco. O sea, cuando nosotros miramos, por ejemplo, a la hora de tratar de definir un concepto, ese concepto se tiene que apegar a las reglas semánticas. Y las reglas semánticas
eso es relativo. ¿Y por qué es relativo? Porque la manera como nosotros entendemos esa realidad es variable. Es un concepto que entonces es multívoco, polisémico, variable. Entonces nos resulta difícil tratar de encontrar un concepto de política. Entonces, hoy, más allá de tratar de definir el concepto de política, vamos a tratar de entender la política. Aparte de que la política ha sido estudiada por una multiplicidad de ciencias, la filosofía, el derecho, la sociología, pudiéramos poner puntos suspensivos. Algo sí debemos tener claro, que la política la debemos entender de dos maneras. Como el ejercicio, es decir, como la política como una actividad, pero también la política como pensamiento. Entonces ahí nos vamos a los pensadores, Aristóteles, Hobbes, Maquiavelo, ¿sí? Esa es la política como pensamiento. Cuando nosotros pudiéramos entender ese primer momento de la política, entonces tenemos que irnos a la Grecia clásica. Para los griegos, la política era ese espacio que representaba aquello que era contrario a la barbarie. La política es ese espacio que es contrario a la barbarie, porque el concepto de política va a estar ligado a lo justo, a lo bueno. Es decir, ajustado a la buena vida. Así es, A esos fines, así debería ser. a esos fines que trata de buscar o trata de alcanzar el individuo en la Grecia clásica. Oh, estamos en la Grecia clásica. Entonces, la política, lo que te va a decir Aristóteles, la política no es para todos. Pero todos la pueden ejercer, pero no es para todos. Y entonces por eso es que ustedes dentro de muchos de sus conceptos van a encontrar que la política va a ser definida como un arte. Es decir, que la política hay que desarrollarla. La política hay que desarrollarla. Es parte del ser humano, pero hay que desarrollarla. Un elemento fundamental de la política va a ser el habla. Pero la manera como yo expreso mis pensamientos, va a ser el habla como un instrumento para yo expresar mis pensamientos. Pero también requiero ¿de qué? Del conocimiento, de la sabiduría. Entonces yo tengo que ser sabio. Entonces por eso es que ellos, los griegos clásicos van a considerar que solo podían ser políticos aquellas personas virtuosas, es decir, aquellas personas dotadas de estas cualidades que lograban desarrollar. La sabiduría, desarrollar el habla. Entonces eran las personas virtuosas. Entonces estas personas podían ser los políticos, porque eran las personas que podían lograr participar de esos espacios de discusión. Esos espacios, volviendo al espacio, entonces como ese espacio que es contrario a la barbarie, porque entonces la política se va a construir de manera colectiva. ¿Qué es política? Entonces las disertaciones. Política es discutir, pero no discutir por discutir, no. Discutir respetando unas reglas. Entonces buenas noches, doctor Calderón. Buenas noches. Las reglas de la lógica, las reglas de la argumentación. Una regla. ¿Por qué? Porque aquí todo lo que tú estás expresando es pensamiento. Y esta regla, esta discusión que buscaba lograr unos acuerdos que permitieran o que garantizaran la armonía al interior de la polis. Es decir, que la política solo se va a dar al interior de la polis. Las polis que eran las comunidades esas. Las ciudades-estado. Las ciudades. Eran pequeñas ciudades. Grandes ciudades.
Grandes ciudades, ciudades-estado disculpa. griegas. Y entonces estas ciudades-estado se van a erigir como un elemento contrario a la barbarie. Es decir, van a ser un elemento que va a representar un alto grado de civilización. ¿Por qué? Porque ellos garantizan el habla, garantizan el conocimiento, el desarrollo de ese hombre virtuoso. Entonces en la polis existe el hombre virtuoso. Entonces miren que los griegos consideran que la política va a ser un acto colectivo. La política es un acto colectivo. Y entonces va a estar, la política lo que busca es lograr la armonía, la paz, la buena vida en la sociedad. Entonces si usted mira, ese concepto de político, esa manera de percibir la política, es totalmente alejada a la idea de política que tenemos nosotros hoy en día. Uno, no se establece como un mecanismo que logre la disertación. Hoy la política nuestra que se ha centrado a unas meras acusaciones de señalamiento, pero usted no ve discusiones que busquen encaminadas a la satisfacción de esos intereses de la colectividad, garantizando esencialmente la armonía, la convivencia en paz, ¿no? Aquí si usted piensa diferente, lo silencian a peso de fusil. Entonces miren que la política, ojo, planteada desde los griegos, nos está diciendo que garantiza la diversidad, la diferencia, el que opina de manera distinta. Porque es allí donde se construye la política, en esa diferencia, en esa disputa o esas disertaciones, esos puntos distintos. Entonces pensar en los gobiernos totalitarios. Los gobiernos totalitarios son ajenos a la política. O sea, la política para ellos, o sea, no está presente. Los gobiernos totalitarios es peligroso para la política. No hay un ejercicio serio de la política. No lo hay. Por ejemplo, pensemos en países donde silencian la opinión pública. Nadie puede opinar distinto porque es silenciado, es encarcelado, escondido. Sí me he hecho entender. O sea, países como esos son países que no se sustentan en la política, de acuerdo a esta definición, o la manera como entendían los griegos la política. Piensen en cualquier Pero país. existen países que son demócratas y aún hoy en día la política, la libre expresión es prohibida. Ejemplo de Venezuela. Entonces, ¿qué te quiere decir eso? Que la democracia es de papel. Son democráticos de papel. ¿Sí me he hecho entender? Sí, porque si tú miras, ojo, si tú analizas el sistema democrático, lo que permite es la participación de todos. Pero si tú no puedes opinar diferente, por ejemplo, tú señalas el caso venezolano, pero piénsate, por ejemplo, Cuba, Nicaragua, Corea del Norte. Corea del Norte. En donde tú ni siquiera puedes elegir el corte de cabello que te quieres hacer porque el mismo gobernante te define qué tipo de corte debes hacerte tú. Entonces, déjeme y terminamos aquí y les doy la palabra. Se pudiera decir en ese sentido de que hay un ejercicio serio de la política en estos países. Yo diría que no. Yo diría que no. Porque no garantizan la disertación, no garantiza, por ejemplo, no nos vayamos a países vecinos, vámonos a algunas regiones de nuestro país en donde los líderes comunitarios son silenciados. Los líderes comunitarios son silenciados. ¿Por qué? Porque opinan diferente a unos colectivos. Entonces ahí no hay un ejercicio de la política, no lo hay. O por ejemplo, cuando tú eres atacado por redes sociales, qué sé yo, tú eres un candidato a
un cargo de elección popular y más allá de dar un debate hacia el debate político, entendiendo el debate político como esa discusión para construir país, se centran en meras acusaciones por redes o por cualquier cosa, cualquiera de los medios cualquiera de las redes sociales. Eso no es política. O salir usted a la calle y coge un spray y hace un graffiti, entonces usted ahí pone una opinión en la pared del vecino y considerar que eso es política, pues yo diría que no, eso no es política, eso es vandalismo. No, y muchos políticos, digámoslo así, también se encargan de callar la prensa, de callar muchas cosas para que no salgan a la luz pública. Entonces, ¿qué nos está demostrando eso? Que hoy día nosotros no hacemos un ejercicio serio de la política. Es lo que nos demuestra eso. Bueno, les doy la palabra. Habían varios compañeros que iban a opinar. Doctor, una preguntita. Dígame. Doctor, pero así como decía la compañera sobre el país de Venezuela, yo diría que en ese entonces hay una democracia directa y una indirecta. ¿Cómo así? O sea, una democracia que hay más participación y en una que no hay mucha participación. No, yo diría que la democracia debe garantizar la participación, ni mucha ni poca, debe garantizar la participación. Y un estado en donde te limiten la participación, eso es cualquier estado menos democrático. O sea, por eso le decía, una democracia de papel. Porque si tú miras en la Constitución nuestra se define como democracia participativa. Pero entonces tú entras a evaluar hasta qué punto es participativa la democracia en nuestro país. Uno, porque nosotros lo hemos permitido. Y dos, porque las instituciones del Estado, trasladándole la responsabilidad al Estado y siendo un poco, ¿cómo decirle? Irresponsable al trasladarle la responsabilidad al Estado, porque yo pienso que como poder soberano nosotros tenemos que hacer ejercicio mismo de la democracia. Pero miren que muchas veces nosotros cedemos esos espacios, o porque no nos interesa, o porque no estamos preparados, o porque estamos preocupados por cosas más superficiales, no sé, cualquier cosa nosotros cedemos esos espacios, porque abiertamente lo cedemos. Eso, por eso le decía, doctor, que entonces sería... Nosotros cedemos esos espacios. Por ejemplo... Yo quiero hacer un aporte con respecto a lo que dijo la compañera Yesenia. Adelante. La compañera Yesenia mencionó a países como Cuba, Venezuela, usted no, eso los mencioné yo. Nicaragua. Los mencioné yo. Ah, bueno, me confundí, perdón. Pero ustedes solamente, me parece que en ese caso solamente se enfocaría en esos países. Cuando vemos que en países como Colombia y México se manipula al cuarto poder, que es los medios de comunicación, donde se matan a líderes sociales y nunca hay una investigación seria que señale a un culpable. Entonces, pienso que el hecho de ejercer el poder en países como el nuestro, como tal, se ve limitado muchas veces por la coacción que ejercen los poderes que están en este momento ejerciendo, que no permiten que cualquier tercero que esté en contra de ese poder vaya y hable, que también se ve mucho en México. Sí, pero bueno, digamos que, bueno, yo lo señalaba, de hecho, cuando yo les decía que hay sectores en nuestras regiones, en nuestro territorio, en donde los líderes comunitarios, señalaba el ejemplo, en donde no garantizan, no se te permite la opinión. O sea, si tú opinas contrario, te silencian con el fusil. ¿Sí me dio a entender? Eso está alejado de entenderlo como... Pero es que si uno mira, bien todo y escucha, perdón, un momento, compañero. Si uno mira bien todo y escucha radio y ve la televisión, uno se da cuenta de que las entrevistas como tal son manipuladas. Son manipuladas, exactamente. Estén en contra de lo que están diciendo. Compañera, ahí, venga, no pero yo les puedo decir algo. Pueden ser manipuladas, pero aquí cualquiera puede opinar a favor o en contra. Orlando, venga, doctor, pero venga, vamos a ponerle orden a esto. Miren, sí, hay medios de comunicación de que manipulan, pero aquí cualquiera puede opinar. Usted cualquier día coge, se graba y sube su video en YouTube
lo Profe, suben. disculpa, mude. Pero déjenme y termino la idea, ya les doy la palabra, no se preocupen. Entonces, ojo, sí, aquí manipulan los medios de comunicación, responden unos intereses particulares, pero no quiere decir por ello de que usted no pueda opinar. Usted puede opinar. Hay regiones en donde la gente no puede opinar, también es una realidad. Hay regiones donde la gente no se escucha, es una realidad. Pero en el tema de la manipulación por parte de los medios de comunicación, aquí cualquiera tiene acceso a medios de comunicación. Usted se graba un video o es youtuber, influencer, no sé, cualquiera de esas figuras que existen hoy día, personajes públicos, y graban y dicen lo que les da la gana y no pasa nada. ¿Sí me he hecho entender? Tiene usted, o sea, se garantiza el ejercicio del libre desarrollo, la libertad de opinión, perdón, se garantiza. Hay regiones en donde no, porque el Estado no hace presencia. Pero, por ejemplo, tú te vas a encontrar en países en donde tú ni siquiera puedes decir que tú hoy vas a usar un corte de cabello. Hay países en donde te determinan qué es lo que tú debes estudiar. ¿Sí me he hecho entender? Sí, yo lo entiendo. Democracias perfectas, ojo, democracias perfectas no hay. Democracias perfectas no hay, porque si tú te pones a hurgar en profundo, tú te vas a encontrar donde el Estado no logra una garantía efectiva de los derechos y las libertades. Pero por lo menos hay democracias en donde la gente puede opinar, puede hacer ejercicio de la política, un ejercicio sano de la política. Hay en otros territorios, en el caso nuestro, donde no lo pueden hacer. No lo puedes hacer. Por ejemplo, tú te vas aquí a Monte de María y hay cosas que no se pueden hablar. Abiertamente no se pueden hablar y la gente te lo exterioriza, ¿no? Te dice, no, que aquí hay cosas que no podemos hablar. Y entonces se respira un aire de temor cuando se tocan ciertos temas. Entonces, abiertamente tú allí ves que no se está garantizando esa libertad. La libertad de opinar, no lo hay. Pero, en términos generales, tú pudieras decir que en Colombia la gente puede hacer ejercicio de la opinión. En términos generales, hay unos casos excepcionales, pero en términos generales pudiéramos decir que sí. ¿Sí me he hecho entender? Porque, ojo, el cuerpo también es un instrumento político. El cuerpo es un instrumento político. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo significativo y que de pronto tuve en algún momento la oportunidad de conocer. Yo tenía una compañera que ya estaba haciendo un estudio político, la biopolítica, el biopoder, y cómo un equipo de fútbol femenino se constituía en un espacio político, en pasacaballo. Entonces, eso se garantiza en nuestro estado. Hay estados donde las mujeres les determinan su proyecto de vida. En nuestro estado, por lo menos, no. Le doy la palabra a quién pidió la palabra. Profe Orlando Bermúdez. Adelante. Profe, usted dijo algo muy cierto, pero yo digo algo, perdóneme mi opinión. Yo digo que a Colombia le haría bien un poquito de algo de la forma de gobernar de Corea. ¿Por qué? Porque es un país que prácticamente, si usted lo ve, son sumamente ordenados, organizados, las personas respetan, las cosas están supremamente, por decirlo así, bonitas. Claro está, como dice usted, no son perfectas, tiene sus declives en los cuales no se respetan muchas situaciones. Pero usted me dijo algo muy cierto, que era lo que yo también quería decir. ¿Hasta dónde es permitido ciertas situaciones para que el ejercicio de las funciones políticas funcionen perfectamente bien? ¿Hasta cuándo es permitido, hasta dónde, perdón, es permitido silenciar o manipular aquellos medios de comunicación? Muchas gracias, profe. Yo le digo una cosa, déjenme con mi Colombia imperfecta. Mire, entonces, avanzando un poco, entonces, bueno, los griegos clásicos planteaban de que la política era propio en el ser humano. Y entonces Aristóteles va a hablar de que el hombre es un
animal político, él lo define como un son politicón. ¿Por qué él lo va a definir como un son politicón? Porque un elemento fundamental en la política es el uso de la palabra. Por el tema de que la política se desarrollaba, era una acción que se desarrollaba colectivamente en esos espacios de disertación. ¿Y quién es el único que tiene la capacidad de desarrollar el habla en el reino animal? El hombre. Entonces, Aristóteles va a decir, el individuo, el hombre, es político por naturaleza. Pero bueno, esa percepción de él o esa definición de él, del hombre como un animal político, va a ser redefinida. Pero él lo entendía a partir de que el ejercicio de la política se daba a partir del habla, porque era un tema de disertación, de discusión, y esa discusión se desarrollaba fundamentado en el habla. Entonces dice, ojo, el hombre es un político por naturaleza, porque es el único ser del reino animal que tiene la capacidad de desarrollar el habla. Sí me he hecho entender hasta allí. Y entonces, ojo, el habla le permite, le va a garantizar al individuo el desarrollo del pensamiento. Y entonces, en la medida en que el hombre adquiere más conocimiento, logra como acercarse más o descubrir lo justo y lo bueno. O sea, para Aristóteles, el ignorante no logra descubrir lo justo y lo bueno. El sabio es quien va a descubrir lo justo y lo bueno. O sea que la política, según Aristóteles, no es para ignorantes. Entonces, por eso es que él va a hablar de que la política como un arte, hay que desarrollarla. Yo me imagino esas disertaciones políticas en la Grecia, o sea, eso era una exquisitez en cuanto al habla. Porque si ustedes miran, los filósofos desarrollaron la lógica, que son métodos para la construcción de los argumentos. O sea, cómo tú construyes argumentos de manera lógica. Ellos desarrollaron toda una metodología allí. La construcción de la manera como argumentan. Entonces, ellos, todo el sistema que desarrollan iba encaminado hacia eso, hacia desarrollar el arte de la política, que el arte de la política se componía de varios elementos. Por una parte tenemos el habla, pero por la otra parte tenemos el desarrollo de la sabiduría, el desarrollo del conocimiento. Entonces, por eso es que ellos van a decir que los gobernantes tienen que ser filósofos, porque los que logran ese grado de virtud o los virtuosos van a ser los filósofos. En el concepto o en esa la manera como ellos van a percibir la política, hay inmersa una noción de interés público. Porque esta es una noción inmersa en esa percepción de la política, una noción de interés público, porque ellos lo que buscan de manera colectiva es garantizar la armonía al interior de la polis. Es decir, que cuando esas disertaciones se daban no era para satisfacer intereses particulares, como lo hacemos hoy día. Entonces suben al poder como un ejercicio de la política, ojo, para satisfacer intereses particulares. O por ejemplo, cuando usted está en una discusión, usted lo que busca es imponer su manera de pensar. Por ejemplo, cuando usted está en una discusión, piénsese que están discutiendo temas de la ideología política. Y entonces, en ese tipo de discusión, entonces estás de derecha y de izquierda. Pasé referencia a algo muy puntual. Entonces, miren que siempre trata uno de imponer
sobre el otro, pero nunca buscan un punto de acuerdo, o sea, no lo hacen. Hoy día la política no se mira así. Hoy la política se mira como un tema de correlación de fuerza. Un tema de correlación de fuerza. Un tema de poder. ¿Sí me he hecho entender? ¿Sí me oyen? Correcto, correcto, doctor. Fuerte y claro, profe. Pero doctor, pero más que poder hoy en día la política se ha convertido más como en algo monetario, porque ya los políticos realmente en sí. Oh, pero compañera, hay que distinguir entre el ejercicio de la política y lo político. Y lo político. Bueno, de igual manera, sí.